Bien, hola chicos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la clase de los cuatro. Esta es la segunda parte. Aunque es una parte, la voy a hacer la clase para que ya se nos la digamos, que no se va a cobrar como una nada. Entonces, estuvimos viendo sobre la arqueología del Antiguo Testamento. Ahora, obviamente, vamos a ver tanto lo que nos presenta algunos casos, simplemente el Evangelio de Lucas, y las muestras extravías que hay, y también las corroboraciones sobre la muerte de Jesucristo por crucifixión. Ahora, debemos ver de que si nosotros en la anterior clase estuvimos viendo el tema de las la arqueología en el Antiguo Testamento y hablamos de que muchas cosas hoy en día se en debate, esto no sucede en cambio con el Nuevo Testamento. Podemos estar atentos, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, la evidencia arqueológica se vuelve abrumadoramente grande. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, vayamos a las exactitudes del Evangelio de Lucas, ya que hubo un tiempo en que el evangelista Lucas era un pseudo historiador. Hoy en día los descubrimientos de Ramsey, uno que quería destruir la veracidad histórica de la palabra y lo primero que hizo fue tratar con el Evangelio de Lucas y contraria. Se ha demostrado que las los historiadores más exactos y de la verdad merecían estar a la altura de los grandes historiadores clásicos de Grecia y Roma. Algunos datos históricos nosotros podemos tener minúsculos con todo lo que hay. El primer lugar, el censo que se encuentra en Lucas 2, capítulo 2, versículo 9 al 5. Mucho van a decir, no hay un censo en los reinados de Quirinio, perdón, y Herodes. Ahora, ¿acaso se equivocó Lucas? No, sino que la palabra está en tiempo presente, la cual Lucas significa que lo hacían de forma regular. ¿Se entiende? En segundo lugar, Galión como procónsul. Se creyó por un tiempo que la designación de Hechos 18, del 12 al 17, de un hombre llamado Galión como procónsul de Acaya era imposible. Hoy tenemos una descripción en Delfos que señala el título exacto de este hombre y la fecha de la época en la que Pablo estaba en Corinto, alrededor de años 51 después de Cristo, confirmando su sentencia. Al mismo tiempo tenemos no sé por qué se me salió la imagen ahí, Lisania, desconocido por los historiadores hasta que registra la dedicación de un templo que menciona el nombre, el título y está en el lugar mencionado, que es Abilene. La inscripción data de el 14 al 29 después de Cristo, lo que es compatible con el relato de Lucas capítulo 3, versículo 1. Recordemos que Lucas es una persona muy analítica, muy cuidadosa. Él es literalmente un historiador. No solamente relata, sino que y desarrolla una teología a través de la historia, pero que al mismo tiempo es muy preciso con las cuestiones históricas, con dar nombres, con dar años. Tenemos también el caso de Erastos. Hechos 19:22 habla de que Erastos es nombrado como un llega a ser colaborador de Pablo. Al excavar en Corinto, no hace mucho, se encontró una inscripción cerca del teatro que dice Erasto, agradecido por el edil, puso este pavimento a su propio costo. Si este es el mismo hombre, se explica el por qué Lucas lo nombra como un leyes prominente, ya que es un hombre rico en Corinto. Además, Lucas da títulos correctos de oficiales, como por ejemplo Policar, Politarcas, guardianes del templo, procónsul, el primer hombre de la isla, títulos completamente finados por el uso que le daban los romanos a personas importantes. Por lo cual, si Lucas estaba inventando esto, no hubiese sido muy bueno de su parte, de una forma intelectualmente hablando. Ahora, tenemos en lugar confirmaciones de historiadores seculares sobre la existencia de Jesús. Esto ya lo hemos ido tratando, pero es sumamente importante que lo tengamos bien, pero bien anclado y entendido. Uno de los entendidos más corrientes es que no se menciona Jesús en ninguna fuente
antigua de la Biblia. Al contrario de lo que cree, hay numerosas referencias a él como figura histórica que murió en manos de Poncio Pilato. Gary Habermas discute esto en el libro Evidencias Antiguas acerca de la vida de Jesús, que se los dejo después de tarea para que lo lean y después se los pasen en PDF. ¿Cuáles son estas fuentes extrabíblicas? Tenemos a Cornelio Tácito en el 55 al 120 después de Cristo, a Gallo Suetonio, el Tranquilo, en el 117 al 138 después de Cristo, el Talmud judío. Y el Talmud judío es algo muy impresionante porque a pesar de que afirma de que Jesús está ardiendo en el infierno lleno de excrementos, al mismo tiempo afirma de que él llevó al pueblo hacia engaños producto y hacía milagros producto de la magia. En ningún momento niega que Jesús hiciera milagros, por lo tanto es una evidencia mismo también a favor de no solamente la existencia de Jesús, su verificacidad histórica, sino que al mismo tiempo también nos está proporcionando una cuestión de experiencia teológica, cual verifica que Jesús era un hombre santo de Dios, es decir, el Mesías. También tenemos a Flavio Josefo en el 37 al 97 después de Cristo, Luciano de Samotasa, Maraba Serapión, Talo, que citó por Julio Africano en el 200 después de Cristo, y Talo menciona de que en el año de los Juegos Olímpicos, que era el año 30-33, se ciernó una gran oscuridad en toda Palestina y la tierra tembló. Y se dice que el temblor venía enfáticamente de las montañas del templo, las montañas del Gólgota en Israel, en Judea. También tenemos a Plinio el Joven, el emperador Trajano y el Toledo Yeshu. Por lo tanto, tenemos bastante evidencia extrabíblica y para variar, tenemos las fuentes ejes. Hoy en día la historia nos ha proporcionado algo muy bueno que es considerada como la historia desde abajo. Esto es la nueva historia que surge a partir de 1930 hasta 1980. De ahí en más se da la desmigajación de la historia, pero está manteniendo la nueva historia esta formulación, esta forma analítica de agarrar y estudiar pasado. Y la nueva historia tiene esta cuestión de sacar a los grandes personajes de la historia, de la biografía, autores únicos en eventos irrepetibles, a bajar hacia lo que es el pueblo, que no dice el pueblo llamados herejes, personas de la base popular, etcétera. Muchas veces es muy difícil estos documentos porque hay que leerlos entre líneas, cuando los hay, porque muchas veces no los hay. Y en este caso podemos, por medio de la metodología de historia desde abajo, leer entre líneas las fuentes de los ejes para ver en qué nos pueden ayudar libros como por ejemplo este que tengo aquí que ando leyendo, ya que estamos en época navideña, Los Evangelios Apócrifos. Sí, es un librito bastante anterior donde uno encuentra cada cosa. Pero si pueden conseguir o en algún momento pueden leer los evangelios apócrifos, léanlos para que ustedes puedan las grandes diferencias que hay con los evangelios canónicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen los evangelios? Estos son los evangelios gnósticos, que ya los hemos estudiado, porque no hacen parte del, no hicieron parte del canon, no solamente porque dicen cosas contrarias a la fe, sino que son evangelios que dan ya demasiado para la mitología. Imagínense que afirma que cuando Jesús resucita se aparece una cruz enorme que sale de la tumba, bastante fantasiosa. Y al mismo tiempo debemos entender que los evangelios gnósticos eran pseudoepígrafos, que significa que eran escritos dentro de una comunidad que esta comunidad tenía eh, en su gnosticismo la idea de una revelación, por así llamarlo, secreta, pocos podían entender, por eso todos estos libros van a hablar muchas veces o en claves o van a hablar para tratar de resolver problemas o huecos que los evangelios canónicos generalmente no afirman, como lo es, por ejemplo,
ejemplo, qué hizo Jesús estando en Egipto hasta que volvió y se instaló en Nazaret junto con su madre, su padre, qué pasó con José. Entonces, el uso epigráfico es una costumbre que se empezó a dar ya a partir de la época intertestamentaria, después de Miqueas, a partir del siglo cuarto antes de Cristo. Esta cuestión de hay también que los libros apócrifos del Antiguo Testamento, el libro de, por ejemplo, de Enoch, por ejemplo, son libros que son pseudoepigráficos en el sentido de que ellos no fueron escritos por personajes los cuales supuestamente se les atribuye. Imagínense, la Biblia menciona a Enoch en Génesis. Enoch, este escrito de Enoch fue recién dado en el siglo tercero, siglo segundo de antes de Cristo. Por lo tanto, es un pseudoepigráfico. Se dice que es de él. Lo mismo sucede aquí con los evangelios gnósticos. ¿Por qué? Porque se buscaba dar una respuesta a ciertos huecos aparentes, pero al mismo tiempo se trataba de validar esas nuevas doctrinas, esos huecos, a través de que supuestamente lo escribió alguien cercano de Jesús, María Magdalena, Pedro. ¿Por qué es que los evangelios mismos canónicos son más tomados en cuenta que los otros? Por ejemplo, no solamente los evangelios gnósticos parten del siglo segundo en adelante. Los evangelios canónicos son del siglo primero, de en la cual vivieron los santos, sino que al mismo tiempo quienes los escribieron son personajes que no eran muy relevantes. Mateo era un recaudador de impuestos que para muchos no era muy bien tratado. Juan, aunque era el único en cierto sentido relevante, estuvo viviendo en Creta, en la isla de Patmos, perdón, y básicamente murió de grande, cosa de que si hubiese tenido que haberse escrito algo más lo hubiese hecho. Lucas y Marcos ni siquiera fueron testigos oculares, sin embargo registran el testimonio de Pedro y también de Pablo. Por lo tanto, hay una comprensión de que los evangelios canónicos están más aptos para tratarse como que nos brindan una evidencia más verdadera y fiable que los evangelios gnósticos. Pero bueno, para no hablar más, ¿qué sucede con los evangelios gnósticos? Los evangelios gnósticos pueden no ser la mejor fuente de información de la vida y teología de Jesús, pero aportan algo que informan a nuestra comprensión de la historia. Muestran que hubo cierto número de información sobre la vida y muerte de Jesús muy importante y ampliamente acepta que no pudieron alterar ningún punto. Esto es que, uno, Jesús era Dios en forma humana, que fue perseguido y crucificado. Tres, se creyó que fue levantado de los muertos. Y cuatro, eh, esto fue significativo para que se lo siguiera. ¿Se entiende? Entonces, estas cuatro puntos esenciales recorren los evangelios apócrifos, los evangelios gnósticos. Entonces, en ese aspecto es que nosotros podemos extraer estas verdades que no fueron alteradas. Por lo tanto, también podemos afirmar que los evangelios gnósticos afirman y pueden servir de fuentes. Y en tercer lugar, y por último, ya vamos terminando, tenemos la evidencia relativa a la muerte de Jesús. Tenemos, por ejemplo, el decreto Zaret, que es una estela de piedra que fue encontrada en Nazaret en 1878, que confirma el decreto emitido por el emperador Claudio en el 41 al 54 después de Cristo, que afirma que ninguna tumba será perturbada ni se extenderían de ella, ni se extraerían, perdón, de ellas cadáveres. ¿Por qué? Con pena de muerte, se afirmaba también. Ahora, ¿por qué es pena de muerte? Si el abrir tumbas, el perturbar las tumbas, era algo bastante común, ya que los saqueadores con las tumbas, porque muchos dejaban cosas en ellas y de esa forma después podían venderlas, etcétera. ¿Por qué de repente esto? ¿Por qué con el tema hasta de pena de muerte? Por la resurrección de Jesús. Mateo 28 del 11 al 13 afirma los fariseos que afirman que habían discípulos robado el cuerpo de Jesús y ahora decían que había resucitado. Por lo tanto, esto nos da un indicio de hasta qué punto llegó la revolución
que había iniciado Jesús en el año 30 hasta que fue crucificado. Ahora, veamos algunas cuestiones que aunque ya hemos visto, vamos a verlo con un poco más de profundidad. Tenemos el tema de los azotes. El llamado flagrum romanorum era el instrumento de 3 cuerdas con pedazos de hueso, plomo en las puntas, usado para latiguear a aquellas personas eh, que eran acusadas literalmente, en cierto sentido, de merecerlos, ¿no? Al usarlo contra la piel, este desgarraba, así como también a los músculos, los nervios y hasta llegaba hasta los huesos. Es decir, imagínense el dolor que va a sufrir nuestro Señor Jesucristo. La víctima atada a una estaca recta o atravesada sobre un poste, a veces era azotada por 2 personas, uno de cada lado. ¿Mm? Pero no solamente en la espalda, sino también en el pecho y las piernas. Por lo tanto, uno lo golpeaba de adelante y el otro lo golpeaba de atrás. Se ha confirmado que los soldados romanos azotaban a los crucificados para que las personas tuvieran magulladuras faciales, hinchazón, tanto la nariz quebrada y porciones de la barbilla rota. El desgaste haría que mueran de forma más rápida y obviamente más fácil. Al principio se creía que esto era una exageración, mismo la pasión de Cristo para muchos era una exageración, hasta que obviamente los historiadores empezaron también producto de arqueología a descubrir lo que eran los fragmentos y empezaron a descubrir literalmente no solamente su importancia histórica y verificación bíblica, sino al mismo tiempo lo torturantes que eran. Y al mismo tiempo también tenemos el tema de, por ejemplo, cruz. Los romanos usaban varios tipos de cruces que variaban en frase y altura. La más común en el siglo I era la T, que se alzaba entre 2 a 4 metros del suelo y se han encontrado con o sin base, ¿sí? Esto significa que la ponían en base a la cruz para que finalmente un hueco y metían la cruz ahí. Cosa de que muchas veces podía causar que la cruz desviara o hasta la persona crucificada se cayó con un cosito. ¿Qué pasaba con la última que era ya crucificada? Solo arrastra la cruz hasta el sitio de crucifixión. Esta pieza, que pesaba unos 35 a 60 kilos, se lo colocaban títulos o carteles con el nombre y su delito, el cual puede clavarse en el tope del madero. La víctima, además de desfigurada, era crucificada desnuda completamente. Esta imagen que ustedes ven aquí, en donde Jesús siempre tiene algo que rodea su pelvis, su entrepierna, en realidad no estuvo. Jesús pasó una vergüenza enorme en cruz, mostrando todo su cuerpo destruido y su desnudez. Tenemos el tema de los clavos también, que solían usarse clavos cuadrangulares de 10 a 15 centímetros de largo y 1 centímetro de grosor. Y aunque algunas víctimas eran sencillamente atadas con cuerdas a la cruz, y las aves carroñeras se encargaban de matarlos, pero los clavos se introducían entre los huesos de los pies y los antebrazos. Estos se usaban aquí, no era aquí, ¿se entiende? O sea, aquí. Se usaban aquí, aquí se colocaban. No, acá no, perdón. Acá no se colocaban, se colocaban aquí. ¿Por qué? Porque si se colocaba acá el peso, el clavaduz hubiese hecho que se desgarre, que es todo carne y cartílago, básicamente. Los sitios son muy blandos. En cambio, acá hay 2 huesos. Los 2 huesos servían de tensor. Por lo tanto, la persona no se desgarraba. Y finalmente tenemos el crucifragium. ¿Qué es esto? Es parecido a un martillo moderno que se usaba para ablandar la carne, aunque más grande y pesado, y era especialmente diseñado para quebrar las piernas del crucificado de un solo golpe. Al hacer eso evitaba que usara las piernas para alzarse, levantarse, y de esa forma, al quebrar las piernas, apresuraba su muerte, ya que se contraía para abajo y su cavidad torácica causaba la asfixia. Les voy a recomendar esto. Les recomiendo eh,
Esto que es todo gratuito. Tenemos, en primer lugar, el libro de evidencias a favor de Jesús histórico. Ese Jesús histórico, el que de Gary R. Habermas, es uno de los eruditos más eminentes en cuestiones de la historia de Jesús. Este libro confronta con evidencias. La pregunta ¿es el Jesús de la historia también el Cristo de la fe? Muchos hoy en día piensan que no, aunque sabemos mucho de Jesús, si acaso existió. Van a decir, el doctor Habermas hace aquí un resumen de sus explicaciones de Jesús que son fundamentales. Así que los recomiendo mucho. Al mismo tiempo también les recomiendo un documental del académico N.T. Wright llamado La Resurrección. Es un documental acerca de la concepción de la vida después de la muerte en el mundo antiguo. Y eso ayuda a demostrar la veracidad de la resurrección de Jesús. Esto lo pueden encontrar completamente subtitulado al español. Es un documental dentro de todo bastante viejito, pero sumamente fundamental. Y uno ya más moderno es Patrones de Evidencia, el EXO. Este documental recorre el planeta para buscar evidencias arqueológicas de Éxodo, tal como se narró en el Antiguo Testamento ocurrió. El cineasta Manhone se enfrenta a una crisis de fe. Tras más de 10 años de investigaciones, ha encontrado un sorprendente patrón de evidencia que coincide con el relato bíblico. Y esto les va a ayudar a anclar tanto lo en cuanto a la teología del Antiguo Testamento de una forma más didáctica, pedagógica. Así que si tienen un tiempito en una de esas, van, se toman unos mates, se ponen a mirar documentales o ponen a leer el librito de Habermas no pasa 100 páginas, creo que son 50 páginas, de todos modos se los voy a pasar los links para que puedan tenerlos. Así que, muchachos, esta ha sido la clase que les debía del 4 de este mes, de 12, y si Dios quiere ya vamos a estar la semana que viene estando tratando con el tema de, bueno, la próxima clase, mejor dicho, que ahora se está tomando el tema de la evolución. Evolución ateísta, ya vamos a hablar. Así que bueno, muchachos, espero que les haya gustado, espero que les haya sido entretenido. Si les gusta más esta modalidad y ustedes ya están bastante entreados, pueden decirme y podemos ir de a poquito ir haciendo la cosa que sea para ustedes un poco más pedagógico quizás. Quizás les sirva más para tener información o algo por el estilo, pero ahí ustedes aprendan. Así que bueno, me despido.